Ha llegado el momento de hacer una pausa y descorchar las mejores conversaciones al alero de un exquisito vino, con historia, tradición y esfuerzo. Les invitamos a escuchar La Onda del Vino, un programa radial dedicado a la industria vitivinícola y enoturística del Valle del Itata y del Biobío. Conversaciones con aroma y sabor. Historias de esas que no se olvidan, porque preservando el pasado, construimos el futuro. Conduce el periodista Cristian Sandoval Cabezas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva mágica edición de esta quinta temporada de La Onda del Vino. Soy Cristian Sandoval, acá en la producción y conducción de este programa que todos los sábados a esta hora del mediodía me saca sonrisas, pero esas sonrisas maravillosas, porque así como lo hemos hecho durante todo este año 2025 y en los últimos 5 años también, cada fin de semana vamos descubriendo o redescubriendo la historia. Vamos redescubriendo también, hacemos ese viaje, esa inmersión hacia el mundo del vino, en su pasión, con el aroma, con sus sabores, con cada anécdota que los productores, viñateros nos entregan y nos regalan en cada una de las entrevistas. Pero hoy es un programa de esos que a mí me gusta decir, son programas especiales. Son programas donde nos vestimos de gala, por decirlo de alguna manera, porque con quien vamos a conversar es un nuevo amigo que se incorpora acá a la cofradía de La Onda del Vino y cuya experiencia, cuyo trabajo y cuya pasión que siente por la vitivinicultura, la historia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la vitivinicultura en Chile es tremendo. Me refiero a Iván Pérez Muñoz. Él es antropólogo de la Universidad Austral de Chile. Tiene una vasta carrera en el mundo académico, experiencia en el mundo académico, particularmente en el mundo del patrimonio y el turismo sostenible, algo que necesitamos urgente, que de verdad tengamos más personas preparadas como Iván en el tema del turismo sostenible y el patrimonio. Y bueno, ha hecho diplomados en distintas, organizaciones, en la promoción también, todo lo que tiene que ver con todo el desarrollo de un mejor país, por decirlo de alguna manera. Y en este día sábado en que también vivimos hitos, porque vamos a vivir un hito político, económico, social y cultural que tiene que ver precisamente con las elecciones presidenciales, nosotros nos estamos en veda. Nosotros no vamos a hablar de encuestas presidenciales, nosotros vamos a hablar del vino, vamos a hablar de la historia y vamos a hablar precisamente de un proyecto. Queremos matizar este fin de semana político con este refresh junto a Iván Pérez, quien está al teléfono en este momento, y le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Estoy muy contento de tu invitación, Cristian. Quiero decirte que soy un seguidor de tu programa, La Onda del Vino. Creo que es un programa relevante a nivel nacional, sobre todo su sostenibilidad en el tiempo y el aporte que hace a unas regiones tan importantes en el ámbito del vino como es Biobío y Ñuble. Qué feliz de tu invitación y muy agradecido. Oye, las palabras las recibo de verdad con mucha alegría y agradecimiento, porque sabemos que este programa está llegando a muchas partes, a muchos lugares del territorio nacional. Llegamos, a través de la frecuencia 98.9 en todo el Biobío, 92.9 en toda esa linda región de Ñuble y nuestro Valle del Itata, 91.1 en Los Ángeles, pero también estamos saliendo a través de internet, www.elconquistadorconcepcion.cl. Y digo esto, estimado Iván, porque personas como tú, que están también forjando un trabajo maravilloso en torno al patrimonio, en torno a la historia, en torno a ese espacio virtuoso que tiene el vino con su territorio. Yo creo que no es habitual. Por eso te invité a este programa, y la primera pregunta la conversación que te quiero llevar en este bloque es que hablemos de ese
proyecto del cual tú me conversaste. Tú acabas de presentar también un paper o un resumen de este proyecto que estás haciendo en cuanto a la historia, el patrimonio, lo que tiene que ver con el ADN de la historia vitivinícola nuestra, del Itata, y con un gran amigo, a quien le mando un abrazo gigante, a mi querido amigo Fabián Mora Reyes, que también es parte de la Cofradía de la Onda del Vino. Entiendo que tú estás en un muy lindo proyecto con él de investigación. Hablemos de eso, amigo. Ok, nosotros presentamos en el 17º Congreso de Viticultura y Enología Latinoamericano, ¿cierto?, que se desarrolló en Santiago la semana pasada, junto con Fabián Mora Reyes, el enólogo de la Viña Mora Reyes y director propietario, una investigación sobre la trazabilidad patrimonial jesuita del Itata como antecedente de valor para un enoturismo sostenible y auténtico socioculturalmente. Esto lo estamos haciendo con el Colegio de Arquitectos de Ñuble y con la Universidad de Concepción, específicamente su área de agronomía, con el doctor ahí Juan Cañomir, y estamos muy contentos, tuvo muy buena recepción en el Congreso, un congreso importante, luego yo creo que podemos conversar de eso. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata esto? Esto se trata, cuando hablamos de la trazabilidad patrimonial, estamos hablando lo mismo que la miel. Cuando uno compra una miel, quiere saber cuál es la trazabilidad, los mercados también, que sea algo que podamos saber de dónde viene. Y cuando hablamos del vino, de el Valle Patrimonial de Chile, como es el Valle de Itata, obviamente que ese vino tiene una trazabilidad que está fundada en información relevante, pero que muchas veces se desconoce. Lo que nosotros estamos planteando es que es muy importante para el vino, las experiencias enoturísticas, para la identidad de la región de Ñuble, una región nueva por lo demás, el poder conocer esta trazabilidad que llega muy históricamente a todas las haciendas jesuitas de Itata. Yo diría la zona con más haciendas jesuitas dedicadas al vino de Chile. Tenemos la Magdalena, que, mira, Cristian, para que tú te hagas una idea, en los tiempos de la colonia se hablaba que la hacienda, que Mendoza era la más importante con 50.000 litros, y la Magdalena, acá en Coelemu, tenía 300.000 litros de producción. Tenemos Perales, Conuco, San Josep, San Francisco de Borja de Huanquehua, donde está la Viña Mora Reyes, Real Cuchacucha, que es bastante conocido, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hay un patrimonio invaluable que debe ser valorizado y visibilizado. Nosotros en patrimonio no hablamos de rescatar, y esto podría generar una revalorización del vino, del Valle del Itata, y efectivamente potenciar y agregar valor al enoturismo. Nosotros estamos planteando, y con esto termino esta parte, ¿sí? Estamos planteando que en ese tiempo habían dos obispados, Cristian, el de Concepción y el de Santiago, y el de Concepción iba de Maule a Magallanes, y las haciendas jesuitas ponían sus recursos, sus valores en sus colegios de novicios. En la hacienda de Ñuble, específicamente la de Guariligüe, ponía esos recursos, tanto el dinero como vino, en sus colegios de Arauco y de Chiloé. ¿Qué significa esto en términos históricos? Que el primer vino que probaron los mapuches de Chile salió de Itata, ¿ya? Y este vino se transaba en un mercado, porque el vino era una moneda de cambio que se utilizaba para arrendar bueyes, comprar carne, artesanías, arrendar mano de obra. Y entonces en este estudio nosotros también intentamos superar esta visión etiquetadora y un poquito racista, ¿cierto?, del valor del pueblo mapuche en el comercio de la colonia, porque se habla que la única relación del mapuche con el vino fue de borrachos, y en realidad había todo un comercio en torno al vino. El vino era una moneda de cambio importantísimo, las viñas en términos hipotecarios, es decir, el pueblo mapuche participó de este entramado, de esta cadena de valor, aportando el ganado y los caballares que ellos tenían. No olvidemos que el pueblo mapuche, incluso generó un proceso que se llamó la araucanización de las Pampas, donde llegaron hasta Argentina, Buenos Aires incluso, y arriaban muchos ganados, muchos caballos, y ellos tenían esa disponibilidad de carne que intercambiaban con los españoles. Si usted se está incorporando a la sintonía de Radio El Conquistador, estamos haciendo en esta quinta temporada
un nuevo capítulo de La Onda del Vino, hoy junto a Iván Pérez Muñoz, antropólogo, y le voy a decir algo, querido Iván, tú eres un detective, realmente, porque leyendo tu trabajo, leyendo tu currículum, escuchándote atentamente, has dado con varios puntos que son importantísimos, y que a mí de alguna manera me lo habían señalado también en un viaje que hicimos con amigos de acá de Itata a Luján de Cuyo, Mendoza, y ellos me decían, ¿sabes qué, Cristian? Esto me lo dijo un amigo enólogo allá de Argentina, ustedes tienen la historia, definitivamente, no somos nosotros acá en Mendoza, son ustedes los que tienen la historia, son ustedes los que tienen la dicha, la bendición de Baco, Dionisio, quien sea, donde comenzó todo este recorrer, todo este camino de la vitivinicultura en América Latina. Y eso es una de las cosas que yo siempre digo acá al micrófono y que siento que todavía las autoridades no le han tomado el peso a esto para precisamente hacer o darle el reimpulso que necesita la vitivinicultura chilena a raíz de la baja del consumo de vino en Chile y el mundo, que de eso vamos a hablar en el segundo bloque. Y tú lo estás logrando, tú lo lograste con tu investigación, con los hallazgos que de alguna manera nos reseñas en este rápido relato que estamos haciendo en este primer bloque. Y antes de irnos a la pausa, me gustaría, estimado Iván, que nos diga un poco hacia dónde apunta, o más que hacia dónde apunta, las conclusiones que ya con el cual tú podrías decirnos, ya mira, este proyecto tiene estas conclusiones y queremos lograr que la vitivinicultura en Itate Biobío sea reconocido de esta manera. ¿Hacia dónde apuntan las conclusiones, amigo? Bueno, incluso siendo muy estricto con la investigación que hemos desarrollado con el Colegio de Arquitectos, con de Ñuble, con la Universidad de Concepción y con nuestro amigo enólogo Fabián Mora. Uh-huh. El tema es que este legado pueda servir como un modelo para el enoturismo que no se limite solamente a lo económico o corporativo, sino que valore el tejido social, el conocimiento inmaterial campesino, la memoria histórica cultural indígena, es decir, las localidades del Valle Itata y de Biobío también, ¿cierto?, tienen mucho que decir en torno a esta temática del vino. Luego podremos conversar de los desafíos que se plantearon en el Congreso Latinoamericano en Santiago, pero el tema cultural es la clave efectivamente para la sostenibilidad del vino. Tremendo, de verdad te aplaudo aquí al micrófono porque nos has regalado en menos de 10 minutos una cátedra de investigación, de antropología, de mundo y de pasión, porque se nota que tienes una pasión por el vino y la historia, igual que yo, desde las comunicaciones con el vino chileno y sobre todo con nuestros viñateros y viñateras, y lo digo también en femenino, porque ellos y ellas han sido los que han forjado nuestra historia de la vitivinicultura. Iván, ¿estás cómodo? Muy cómodo. Descorchamos, ¿qué te parece? No, entonces, mira, vamos a hacer una pausa y mientras tanto descorchamos. ¿Cuál es tu vino? ¿Con qué vino maridarías esta conversación en este fin de semana de elecciones presidenciales, amigo? Bueno, dado que estamos hablando de patrimonio, con la cepa País, que es la cepa más antigua de Chile, llegó en 1539 a Guatemala, luego a Perú, los padres la trajeron a Chile, así que con esa cepa me quedo. Y con un semillón de nuestro querido amigo Fabián Mora Rayos, ¿te parece? Me parece espectacular la combinación. Si no nos mata, si no lo mencionamos, nos quita de su menú. Así que vamos a esta pausa musical y volvemos acá en La Onda del Vino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este capítulo especial en el que nos hemos vestido de etiqueta, porque estamos haciendo un programa de lujo, un programa de esos que usted tiene que guardarlo en su playlist de La Onda del Vino, en su playlist también de sus archivos de este tremendo espacio que hemos construido junto a ustedes en estos últimos 5 años acá en Radio El Conquistador en este año 2025. Porque de verdad que estoy muy contento de tener acá en este espacio de actualidad vitivinícola a nuestro querido amigo Iván Pérez Muñoz, antropólogo de la Universidad Austral de Chile, magíster en gestión de patrimonio y turismo sostenible, y hablando de lo que nos gusta, de lo que son los vinos, de lo que son las personas, de lo que es la historia, de lo que es el patrimonio, de lo que es el trabajo campesino y de cómo podemos
por lo menos desde mi punto de vista, nosotros tenemos que de alguna manera hacernos cargo de esta tremenda oportunidad que nos regala la historia y la vitivinicultura para darle el reimpulso que necesita y se merece, y estar definitivamente, elevar a Itata, elevar a Biobío, elevar a Malleco, elevar a toda la zona central y centro-sur de Chile a las grandes ligas de la vitivinicultura de América Latina y por qué no decirlo del mundo. Y antes de darte el pase, Iván, yo quiero recordar algunos comentarios que me han hecho amigos europeos, amigos que han venido de otros países, de Brasil también, de Centroamérica, y que han estado en Itata y me decían, ustedes tienen una joya acá. Aquí hay una joya, no solamente en cuanto a calidad, sino en cuanto al territorio, el terroir, lo que hace la geografía, lo que hacen las historias de los viñateros y viñateras de tercera o cuarta generación, y que todavía guardan ese pasado que nosotros lo disfrutamos en cada sorbo de cada copa. Iván, estuviste recientemente en un congreso muy importante en Santiago precisamente sobre lo que es el mundo de la enología, lo que está pasando en el mundo del vino. Háblanos un poco de eso, porque ahí presentaste esta investigación que nos contaste en el bloque anterior, y cómo ves tú o cómo proyectas tú la actual situación de la vitivinicultura acá de Itata y de Biobío en este contexto que estamos viviendo hoy en América Latina y el mundo. Mira, ese congreso que se desarrolló la semana pasada es un congreso latinoamericano, pero estuvo la presidenta de la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, Yvette van der Merwe, que tiene sede en Francia, y ella, te voy a leer las conclusiones. Bueno, fue dale. Intervención, se inauguró con la intervención de ella. Ella plantea que el mayor problema del vino en el mundo es una combinación de factores que afectan tanto la producción como el consumo. El cambio climático está provocando cosechas dañadas, menor rendimiento, y al mismo tiempo hay una disminución en la demanda del vino tradicional, debido a las competencias con otras bebidas, cambio de los hábitos de consumo, mercado más lento, problemas económicos de los viticultores, sobreproducción, etcétera. Hay un impacto entonces de la producción, del cambio climático, hay un deterioro de la calidad, el estrés hídrico y térmico en las vides, puede disminuir la calidad de las uvas, hay un impacto en el consumo y mercado, producto de nuevas bebidas, vinos sin alcohol, kombuchas, cócteles. En general, digamos, hay una sobreproducción también, la caída de la demanda ha llevado a un sobrestock, problemas económicos de los vinicultores, y las consecuencias son entonces crisis económica, ajustes en la producción. Otro de los problemas que se plantearon, que me motivaron mucho, tiene que ver con el tema de todo lo que es con los herbicidas, todo lo que son... El control de enfermedades, ¿no? El control de plagas. Esto de una manera química, porque efectivamente eso no es sostenible, hay múltiples acuerdos para que eso termine, e incluso se está señalando, ¿cierto?, que hay una mayores posibilidades. Hay estudios que hablan en 2021 en Francia, la Agencia Nacional de Salubridad habla que hay una mayor exposición de los niños y los habitantes que están cerca de los viñedos, presentan niveles significativamente superiores en partículas al interior de las viviendas, 10 veces más de pesticidas. Los análisis de la orina hablan de concentraciones 15 a 45% más altas en las zonas con viñedos, factores clave, la proximidad a los viñedos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Que en el mundo pudiera haber una tendencia a que se planten unas viñas, unas cepas que llaman piwi, por una palabra irreproducible en alemán, que son cepas que son sinónimos de resistencia a los hongos, y que hablaban de que alrededor de 160 ya existen en el mundo, y que pudieran reemplazar a estas cepas, digamos, que requieren pesticidas. Por lo demás es un tremendo negocio en el mundo, más de 20 billones de dólares representa el negocio de los pesticidas. Y está el otro problema de los vinos sin alcohol, que es también un planteamiento que se planteó la preocupación en el Congreso, que médicamente se plantea cada vez que ya es irreproducible esta recomendación de una copa diaria, que sí existen problemas, ¿cierto?, respecto del alcoholismo, que no es posible el poder ir invitando. O sea, se habla de que incluso el día de mañana
quien dice que la OIB, por esta recomendación de consumir vino, no podría verse enfrentada a demandas como lo son hoy las tabacaleras, Claro. ¿ya? Por la invitación a consumir tabaco en tiempo pasado. Entonces, el tema de los vinos sin alcohol está también avanzando. Hay al respecto de ello algunas situaciones bastante interesantes se plantearon. Así que yo te diría que hay un tema de producción, hay un tema de la crisis climática, y aquí es donde nosotros tenemos Eso, una... me gustaría ventaja. conocer, porque nos queda un minuto antes de cerrar el programa, ¿cuál es tu reflexión como Iván? Ya, tenemos claro, tenemos listo el diagnóstico, pero tratemos de poner esto en perspectiva y cómo logramos sacar adelante a nuestros dos valles, Biobío y Tata, en este contexto. Mira, las viñas industriales producen por hectárea 25.000 kilos aproximadamente de uva. Las viñas del secano producen aproximadamente 5.000. Uno pudiera decir, chuta, qué desventaja, pero la calidad de la uva, la concentración de los taninos a menor fruta por planta es mucho mejor. Son resistentes hídricamente, no requieren riego. Por lo tanto, creo que allí tenemos una tremenda oportunidad en nuestras regiones de poder plantearnos desde esta realidad del secano con viñas que son resistentes hídricamente, no requieren riego, y sus frutos y la concentración de taninos son de mucha mejor calidad. Así es, Iván. Hay que aprovechar la oportunidad, diría yo. Así es, Iván. Bueno, tú sabes que el tiempo en radio se nos va muy rápido. No va a ser la última vez que vamos a conversar. Yo te quiero dar las gracias por habernos iluminado con tu trabajo, felicitarte a ti, a todo el equipo, a las organizaciones que están detrás de tu trabajo, que también tienen un perfil académico que es muy importante, que es lo que necesitamos, y por cierto que va de la mano también ahí de nuestro querido amigo en común, el gran Fabián Mora Reyes. Que tengas un excelente fin de semana, querido amigo. Muchas gracias, Cristian, a ti y a Radio Conquistador, y por favor continúa con este programa, que es un gran aporte. La cultura y la generación de contenido también va a aportar a la salvación del vino. De todas maneras, no va a ser la última vez que vamos a conversar, querido, así que ya eres parte de la cofradía. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, agradecerles como siempre la sintonía acá en Radio El Conquistador, la señal del vino chileno. Quien les habla, Cristian Sandoval, y el gran Félix Turán en el control maestro. Les deseamos el mejor de los fines de semana, y ya lo saben, el próximo sábado a esta misma hora volvemos a descorchar las buenas noticias del mundo de la vitivinicultura de Chile y de América Latina también. Salud. Chao, chao. Ha concluido una nueva edición de La Onda del Vino, el primer programa radial y podcast dedicado a la difusión del patrimonio vitivinícola y enoturístico del Itata y del Biobío, y donde el protagonista eres tú, y las historias que por más de 400 años han hecho de estos viñedos y bodegas unos de los mejores de Chile. Hasta la próxima y salud.